mi nombre es María Alejandra Arévalo, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, y en el marco del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de Cortes Internacionales de Derechos Humanos, en este video abordaremos el estudio del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos García Asto y Ramírez Rojas versus Perú, particularmente la sentencia de fondo del 25 de noviembre del 2005. Veamos. Para efectos de contextualización, cabe resaltar que el caso se trata sobre dos grupos de víctimas, el señor Urcesino Ramírez Rojas y sus familiares y el señor Wilson García Asto y sus familiares. Pese a que la plataforma fáctica de los dos grupos de víctimas no es idéntica, la Corte decide agrupar este caso y tratarlo en una única sentencia de fondo, dada la similitud de los hechos que acontecen en ambos casos. Veamos por qué. Justamente ambas víctimas fueron detenidas arbitrariamente por la Policía Nacional de Perú en 1995 y 1991, fueron juzgados por el delito de terrorismo, pero ese juzgamiento, esa investigación, esa sanción por ese delito inobservó las garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la defensa. En razón de esto, los artículos que analiza la Corte Interamericana en esta sentencia hacen relación al artículo 1, al artículo 11, al artículo 13, al artículo 17, al artículo 2, al artículo 24, al artículo 25, al artículo 7, al artículo 8 y al artículo 9, obviamente esto en relación con otros instrumentos internacionales. En relación con la competencia del Estado, sea lo primero resaltar que el Estado peruano interpone como única excepción preliminar la falta de agotamiento de recursos internos. Al respecto, al analizar esta excepción preliminar, la Corte Interamericana considera que, como esta fue interpuesta en la audiencia pública en el trámite del proceso, este no era el momento procesal oportuno para interponer esa excepción preliminar y, por lo tanto, bajo ese argumento, desecha esta excepción preliminar. Y ya basándose netamente en asuntos de competencia, la Corte se declara competente basándose en dos argumentos. El primero, que el Estado peruano ha sido parte de la Convención Americana desde 1987 y asimismo, como segundo argumento, que ha ratificado competencia contenciosa de la Corte desde 1981. Finalmente, un tercer aspecto para resaltar en este punto es el reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado peruano sobre todos los hechos del caso relacionados antes de septiembre de 2000, porque el Estado peruano considera que este es el momento en que Perú recupera su institucionalidad y el Estado democrático. Entonces, tal como lo dice el Estado, las condiciones institucionales en que se desarrollaron los procesos antes de septiembre del 2000 eran tales que el Estado no ofreció alternativa razonable de defensa en este periodo. De ahí que el Estado hace este reconocimiento parcial de responsabilidad, el cual es aceptado por la Corte Interamericana. Ahora, como por tercer punto en relación con algunos hechos probados, iniciemos recalcando algunos antecedentes, algún contexto jurídico que es importante para efectos de entender el presente caso. En primera instancia, en 1991 se expide un nuevo Código Penal peruano y en este se resalta el título 14 sobre los delitos contra la tranquilidad pública que concibe distintas modalidades de terrorismo como delitos. Cabe resaltar que esa legislación antiterrorista supone un delito de peligro, lo cual implica que hay una conducta que es sancionable con el mero hecho, la mera potencialidad de causar un daño al bien jurídico tutelado, sin que necesariamente se requiera la materialización de un resultado. Entonces ya empieza a ser un poco problemático el nuevo Código Penal peruano. Posteriormente, en 1992, recordemos que se da el golpe de Estado por parte de Fujimori, quien pretendía recobrar la paz, restablecer la paz en el Estado peruano y a su vez también juzgar a todos los agresores del delito de terrorismo. Y en el marco de este contexto jurídico del nuevo Código Penal peruano se expiden dos decretos ley que son supremamente importantes para el caso. El decreto ley número 25.475 de 1992, el cual establece algunos temas de penalidad y procedimientos para investigación, juicio y sanción de delitos de terrorismo, y el decreto ley número 25.659 de 1992, el cual instituye el delito de traición a la patria. En este punto cabe resaltar que todos los procesos penales que se llevaron a cabo en el marco de esos dos decretos leyes contaron con un común denominador.
Y es que justamente estos procesos desconocían garantías judiciales porque básicamente los procesados eran privados de su libertad sin posibilidad que haya una revisión de esa posibilidad de privación de libertad, no contaban con la posibilidad de que sus asistentes jurídicos pudieran elevar una defensa activa, tampoco estos casos, digamos, contaron con unos jueces imparciales o independientes, en tanto que muchas de las audiencias eran celebradas por jueces sin rostro e inclusive audiencias privadas. Y pues finalmente, digamos que el único acervo probatorio que se tomaba en consideración era el presentado por las autoridades policiales, sin que haya posibilidad de que la defensa presentara otros elementos materiales probatorios que posteriormente fuesen tomados en el juicio. Ya en 2003, el Tribunal Constitucional del Perú hace una revisión de justamente estos decretos leyes que les acaba de presentar y considera que es necesario derogar algunos artículos, declara inconstitucionales algunos artículos y básicamente realiza la interpretación de un artículo que es bastante también importante para el caso, que es el del artículo segundo basado en el delito de terrorismo. Le da un sentido interpretativo diferente y esto le da un curso diferente a todos los procesos penales que estaban cursándose en el país a partir del 2003. A continuación, pasaremos a hacer análisis sobre los hechos probados en relación con las dos víctimas particulares. Comencemos con el señor García Asto. El señor fue detenido en 1995 por la policía sin que haya una orden judicial o sin que la persona haya sido capturada en flagrancia. El atestado policial señalaba o lo se indica con el presunto delito de terrorismo por supuestamente ser colaborador de un grupo de militancia que se llama Sendero Luminoso y digamos que la acusación está relacionada con su apoyo a dicha organización. En el marco de este supuesto se realiza un primer proceso judicial en 1996, finalmente luego de varias actuaciones judiciales, el señor es condenado a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de terrorismo y valga resaltar en este punto que la sala especial penal que juzgó al señor fue conformada por jueces sin rostro. Más adelante, por razón de la interposición de un recurso de nulidad, la Corte Suprema de Justicia, también conformada por jueces sin rostros, declara la no nulidad de esa sentencia. Pasa lo que ya sucedió en 2003 y es la declaratoria de inconstitucionalidad por parte del tribunal y posteriormente se da la anulación y se da un nuevo juicio. Entonces, desde 2003, la tercera sala penal de la Corte Superior de Lima reconoce que hay una vulneración a garantías judiciales, a debido proceso, a acceso a la justicia y básicamente anula este proceso y da apertura a un nuevo proceso penal. El 5 de agosto de 2004, luego la Sala Nacional de Terrorismo dicta sentencia absolutoria y ordena la libertad del señor García Asto. En 2004, la Procuraduría Pública Especializada y una Fiscalía imponen ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de nulidad porque consideran que esa sentencia absolutoria es en contraria a la ley, pero finalmente en 2005 la Corte Suprema de Justicia decreta la no nulidad del proceso. Ahora, en relación con el señor Ramírez Rojas, la situación fáctica que se acontece en su caso es de manera similar a la ya mencionada anteriormente. Fue detenido también por policía en 1991 sin que medie orden judicial o sin que sea capturado en flagrancia. El atestado policial también los indica por el delito de terrorismo porque también tiene una vinculación con la misma organización Sendero Luminoso y esa acusación se hace en razón que en su domicilio se ha encontrado algún material documental, como ellos lo consideraron, de contenido subversivo. Se da apertura a un primer proceso penal en 1994, donde la Sala Penal Especializada de Terrorismo le condena a una pena privativa de libertad de 25 años por el delito de terrorismo. En 1995, de nuevo, por la interposición por parte de su defensa de una acción de declaratoria de nulidad, esta Corte Suprema de Justicia, conformada por jueces sin rostro, niega esa declaratoria de nulidad. Y en 1996, también producto de la interposición de un recurso de revisión, ya luego de 3 años y 7 meses, o sea, el 24 de agosto de 1999, este recurso es declarado improcedente.
pasa de nuevo lo que sucedió desde el año 2000, la declaratoria de constitucionalidad de las normas de los decretos ley mencionados, y se da la nulidad de este proceso, de ese primer proceso penal, y se da apertura a un nuevo proceso. En primer lugar, en 2002, el séptimo juzgado penal de Lima reconoce que ese procedimiento, ese primer proceso penal, no contemplaba las debidas garantías judiciales. En 2003, producto de esa primera interpretación, la Sala Nacional de Terrorismo declara nulo el proceso penal y se da apertura a un nuevo proceso penal. Y ya en 2004, en diciembre, se da la acusación formal por parte de la Sala Plena Nacional de las actuaciones en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas. Entonces, en este punto es necesario aclarar o resaltar que hasta que la Corte conoció del caso del señor Ramírez Rojas, el señor Ramírez Rojas no tenía ni una sentencia absolutoria, o el proceso, mejor dicho, seguía en su curso y no había sido un proceso concluido, a pesar de que desde 1991 ya venía en un proceso judicial por el delito de terrorismo. Con lo anterior mencionado, entonces es necesario resaltar elementos comunes sobre la plataforma fáctica de los dos casos. En el caso de ambas víctimas, ellos fueron detenidos sin orden judicial y sin que estén en situación de flagrancia y sin las debidas garantías judiciales del debido proceso. El señor García Asto permaneció un tiempo considerable privado de su libertad hasta la fecha en que fue liberado, y las condiciones de detención no fueron las mejores. Debe resaltarse que tenía una condición médica la cual fue totalmente desatendida e inobservada. Por su parte, el señor Ramírez Rojas continuaba privado de su libertad hasta que la Corte Interamericana analizó el caso, lo cual implicaba un largo proceso y un largo lapso de tiempo en el cual él había venido privado de su libertad, sin contar que también contaba con unas condiciones de privación de libertad bastante cuestionables en materia de salud, en materia de comodidad, en materia de atención a su persona física. En ambos procesos, las víctimas fueron procesadas sin contar con el debido proceso, resaltando que fueron juzgadas en audiencias privadas y con jueces sin rostro. Las denuncias que se hacían y toda la imputación de cargos que se hizo se realizó conforme únicamente a material probatorio que emitió la Policía Nacional, sin contar o sin ni siquiera tomar en cuenta o en consideración el material probatorio que la defensa de las víctimas presentaba. Y en ambos casos, los familiares de las víctimas sufrieron de afectaciones físicas, psicológicas y económicas a causa de estas privaciones de libertad y de estos procesos penales en los cuales se vieron envueltos sus familiares. Con esta plataforma fáctica, entonces, si ya entremos a analizar qué dijo la Corte Interamericana con relación a los derechos presuntamente vulnerados en el caso. Vamos a empezar analizando los derechos que son el grueso de análisis de la Corte Interamericana, y posteriormente nos enfocaremos en otros derechos que, si bien fueron analizados, no constituyen, no son tratados, dada la plataforma fáctica, con igual importancia por la Corte Interamericana. Entonces comenzamos con el artículo 7, libertad personal, y el artículo 25, protección judicial, los cuales fueron ligados con el artículo 1.1. Sobre este punto hay que recordar un aspecto importante. La Corte recuerda que, de conformidad con el artículo 7.2, toda privación de libertad debe resguardar, proteger elementos formales y elementos materiales. Elementos materiales que implica, el aspecto material de este artículo de libertad personal implica que toda privación de libertad debe obedecer a causas expresamente tipificadas. Y en relación con los aspectos formales, también implica que todas las condiciones de detención deben obedecer a procedimientos claros, expresos y objetivamente definidos en la ley. Asimismo, la Corte recuerda que toda situación de encarcelamiento, detención que sea sin justa causa o que tenga algunas situaciones de arbitrariedad, de, entre comillas, injusticia, o que sean falta de proporcionalidad o de razonabilidad, pues también vulnerarán el artículo 7 de libertad personal. Ahora, en relación con el artículo 7.5, básicamente la Corte recuerda que toda detención debe tener un medio de control idóneo para evitar que toda captura sea ilegal, sea arbitraria o sea infundada. Es así como, esto está muy ligado al artículo 25, deben contarse con medios judiciales que permitan ese control y que permitan hacer un seguimiento a las causas y a los fundamentos jurídicos de la detención de una persona.
La Corte también recuerda que el recurso de amparo y el recurso de habeas corpus son mecanismos idóneos para efectos de proteger el artículo séptimo de libertad personal consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y estos artículos tienen la vocación de ser efectivos para estos casos y por lo tanto deben ser garantía de cualquier sociedad democrática. Y esto también ya ligado con el artículo 25.1 señala que toda persona que se encuentre privada de la libertad debe gozar con los mecanismos judiciales idóneos para ejercer su derecho a la defensa y también para evitar que todo su proceso de detención se vea menguado, digamos, en ese proceso de detención, mejor dicho, se vea vulnerado todo lo relacionado con la protección judicial. Ahora, en relación con el artículo octavo, este artículo es bastante desarrollado por la Corte, pues es el core, es digamos, uno de los ejes centrales de la sentencia, en razón que la Corte empieza a analizar cuáles son esas garantías judiciales que establece el artículo octavo. La recuerda, como ya había reiterado en diferente jurisprudencia, qué implica este artículo octavo y cuáles son los elementos especiales de las garantías judiciales que establece el artículo octavo. Entonces, para el efectos del caso en particular, la Corte Interamericana hace énfasis en el juez natural, la necesidad de un juez imparcial e independiente. Por lo tanto, rechaza la existencia de jueces sin rostros porque considera que a todas luces esto atenta con el derecho a un juez natural. Otro aspecto en el cual llama la atención es básicamente en el respeto del principio de presunción de inocencia. Recuerda que este es un postulado vital en el derecho penal y que debe ser reconocido y debe ser respetado en toda sociedad democrática. Entonces, en este punto, también la Corte llama la atención un poco de por qué el Estado peruano no consideraba válidas las pruebas o el material probatorio que aportaba a la defensa de las víctimas. Y por último, y muy importante, la Corte hace un análisis sobre plazo razonable. En este punto también retoma una jurisprudencia anterior y señala que todo recurso judicial y toda actuación judicial debe estar sometido a un plazo razonable. Y recuerda hasta ese momento, los tres elementos necesarios para evaluar la razonabilidad del plazo en la contestación de un recurso judicial. Entonces nos recuerda que la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales son esos tres elementos hasta ese punto, porque acordémonos que hay un cuarto elemento que en posterior jurisprudencia es incorporado, pero hasta ese momento resalta cuáles son esos tres elementos que deberán analizarse en cada caso en concreto para efectos de determinar si hay una vulneración o no del plazo razonable. Pasemos ahora al principio de legalidad y retroactividad. Y digamos que ya es un derecho menos analizado por la Corte y ya lo verán por qué. Resulta que la Corte en este punto también recuerda los principios básicos que consagran la legalidad y la retroactividad, resaltan que estos principios son fundamentales, sobre todo en procesos penales, y en este tipo de procesos, cada vez que exista una ley más favorable, o mejor dicho, cada vez que existan condiciones más desfavorables posteriores a una persona que está juzgada o sancionada, pues deberá siempre abogarse por la favorabilidad, por leyes, por procedimientos, por reglas que privilegien la favorabilidad de la persona que está siendo procesada o que ya ha sido procesada en un proceso, valga la redundancia, penal. Pasemos ahora a analizar el artículo 9, legalidad y retroactividad, el cual la Corte le hace un link con el artículo 1.1. Sobre este aspecto, la Corte empieza resaltando la importancia de los principios de legalidad y retroactividad, sobre todo en procesos penales. Y recuerda que básicamente toda sanción penal debe evitar condiciones desfavorables para los procesados o para los condenados. Entonces, bajo esa premisa, la Corte insta a que todo proceso penal que sea llevado a cabo sea revisado con extrema diligencia para evitar que haya afectaciones a las personas que están siendo procesadas o condenadas. Con este marco base, lo que hace la Corte posteriormente, ya basándose en el caso en concreto, es analizar el Código Penal, las disposiciones del Código Penal del 91 que traían algunos procedimientos, algunas reglas en materia penal y también el Decreto Ley número 25.475.
a ver si estos se encontraban armonizados y sintonizados con el artículo 9 de la Convención Americana. Pero básicamente, y aquí lo resalto al final de la diapositiva, la conclusión a la que llega la Corte es que toda vez que se fijan reglas, elementos de conductas incriminadas, las deslindan de comportamientos no punibles o conductas ilícitas, pues no encuentra la Corte que haya una vulneración a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la expedición de estos, tanto el decreto ley y el Código Penal, y en su aplicación en los casos en concreto. Ahora, en relación con el artículo 5, este artículo es bien importante también por la situación fáctica del caso, que nos presenta el caso. Entonces, en este punto, lo que hace la Corte de nuevo es recordar los elementos fundamentales de la integridad personal y hacer una especial referencia a ese especial deber de preservar la integridad personal de una persona que se encuentre privada de la libertad. Es decir, que el enfoque que le da la Corte Interamericana al artículo 5 en este punto está encaminado hacia personas privadas de la libertad. ¿Y qué dice al respecto? Primero, que el hecho que una persona esté privada de libertad no implica que haya un desconocimiento, que debe desatenderse el derecho a la integridad personal. Y el derecho a la integridad personal en personas que están privadas de su libertad implica, obviamente, que las condiciones en las cuales esta persona se encuentra recluida, pues estén acordes a su dignidad personal, de tal manera que situaciones de aislamiento, situaciones de desaseo, situaciones inadecuadas de higiene, incomunicación, pues son un atentado contra la dignidad personal y contra la integridad personal. Básicamente, otro punto importante son las sanciones penales. También recuerda que una sanción penal que esté vinculada con sanciones físicas o con sufrimientos o con lesiones, o que eso implique una lesión para la persona que se encuentra recluida, también constituirá una vulneración a la integridad personal. Y ya cuando la Corte, digamos, analiza estas disposiciones de manera general y las aplica al caso en concreto, encuentra que dado el acervo probatorio presentado, dado el testimonio de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y una vez analizado las condiciones de reclusión de los centros penales donde las víctimas estuvieron recluidos, valga la redundancia, pues encuentra una clara vulneración al artículo 5 sobre integridad personal. En materia de reparaciones, la Corte inicia recordando un principio fundamental del derecho internacional que es relativo a responsabilidad internacional de los estados y incumplimiento de obligaciones internacionales. Entonces, lo primero que dice la Corte es recordar ese principio que viene desde Fracture of Shersow o desde varias jurisprudencias de otras cortes internacionales, y que la Corte Internacional de Justicia, la Comisión sobre Derecho Internacional ha trabajado tanto, y es que todo incumplimiento a una obligación internacional genera la obligación de reparación. Y al renglón seguido, la Corte lo que hace en este acápite es señalar, obviamente, que la reparación en íntegro es la reparación más eficiente para efectos de vulneraciones a derechos humanos, y que si en eventual caso no se puede llevar a cabo una restitución en íntegro, pues entonces se deberán volcar a otra serie de reparaciones que están consagradas en la Convención Americana para efectos de que la persona lesionada reciba una adecuada como alivio en los perjuicios que se ha visto abocada a sufrir. Ya con este marco general, entonces ya pasa a decretar las reparaciones específicas que están relacionadas con una atención médica y psicológica para las dos víctimas. También insta la Corte y decreta la Corte como una reparación a la posibilidad de que las dos víctimas tengan esa posibilidad de capacitarse y de actualizarse y de crecer profesionalmente. Entonces, especialmente le pide al Estado peruano que le otorgue becas para la enseñanza y para el desarrollo profesional de las dos víctimas. También obviamente realiza una reparación indemnizatoria en el sentido de que otorga cierta suma de dinero por costas, por daño inmaterial, por daño emergente a las víctimas y a los familiares de las víctimas que fueron reconocidos como tal, y también una reparación simbólica que es la publicación del fallo ya en un diario de amplia circulación nacional en el Perú. Ya como puntos resolutivos, la Corte en primera instancia admite el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado peruano, y en razón a todo ese discernimiento jurídico previamente, pues decreta responsabilidad internacional del Estado peruano por vulneración a la Convención Americana en los artículos 7, 8, 25, 5 para los señores García Asto y Ramírez Rojas, también en los artículos 5 para las familiares de las víctimas que fueron reconocidos como tal.
decreta que no hay violación al artículo 9 de la Convención por las razones ya explicadas anteriormente, y con esto ya termina el acápite de puntos resolutivos. Como penúltimo punto, en relación con el estado de cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Interamericana, se han expedido varias resoluciones. Traigo a colación tres: la de 2011, la de 2013 y la de 2019. En 2011, la Corte Interamericana decretó que sí había un cumplimiento parcial en algunos puntos en cuanto a esos puntos resolutivos que trae la sentencia de fondo. Cumplimiento parcial en cuanto al desarrollo profesional de las víctimas, cumplimiento parcial en cuanto al pago monetario que debía, esa indemnización monetaria que debía pagar a víctimas y familiares de las víctimas, pero estableció que existen unos puntos pendientes de acatamiento relacionados con atención gratuita, médica y psicológica al señor Garciasto, con ese desarrollo profesional de los señores Garciasto y Ramírez Rojas, porque la beca que fue otorgada no fue suficiente, ese pago monetario del daño inmaterial al familiar de la víctima, y tampoco el Estado peruano había cumplido con la publicación de la sentencia o del fallo en un diario de amplia circulación nacional. En 2013 se hizo el mismo análisis y la conclusión grande de esta resolución de cumplimiento fue que todavía están puntos pendientes por acatar, los que estaban relacionados en la resolución de julio de 2011, exceptuando el pago de intereses moratorios que le correspondían al familiar de la víctima. Se han dado otras resoluciones de cumplimiento a partir de 2013 con mismo resultado, y traigo a colación la última resolución sobre el estado de cumplimiento, que es de 22 de noviembre de 2009, donde la Corte de nuevo señala que hay puntos pendientes de acatamiento, que son los relativos a esta resolución de 2011, exceptuándose la publicación del fallo en un diario de amplia circulación nacional, en tanto que esto ya se hizo, y el pago de intereses moratorios al señor Marco Ramírez Álvarez, familiar de las víctimas, lo cual nos permite concluir que todavía está pendiente de cumplimiento la atención médica y psicológica a la víctima, también el desarrollo profesional de las víctimas mediante el otorgamiento de becas, y también el pago de cierto daño inmaterial al familiar de la víctima. Para finalizar, debe recordarse que esta sentencia no es una sentencia aislada, sino que se produce en un marco institucional específico, y es en el mandato del presidente Alberto Fujimori, el cual es altamente cuestionado por temas de derechos humanos, por temas de incompatibilidad con regímenes internacionales de protección a derechos humanos, arbitrariedad y cierta falta de institucionalización. Entonces, en el marco de esta sentencia también, o de este contexto más bien institucional, también la Corte Interamericana tiene la posibilidad de declarar la responsabilidad internacional del Estado peruano por otras sentencias, como ustedes las ven aquí establecidas. Finalmente, quiero agradecer a mi querida colega por hacerme parte de este proyecto, y espero que el video haya sido de su interés. Muchas gracias.